Selección masal e individual en plantas autógamas. El principal objetivo en la mejora de plantas autógamas es tratar de concentrar todos los genes útiles en un mismo genotipo o línea pura. En este tipo de plantas, por su sistema reproductivo, la autogamia, hay que considerar que durante la selección y la obtención de genotipos no hay recombinación, dado que su sistema solamente permite la autofecundación. En la mayoría de los casos es bastante estricta. Por lo tanto, durante el proceso de selección se fijan tantos alelos favorables como aquellos desfavorables a medida que avanzan las generaciones de endocría. También tenemos que tener en cuenta que durante las generaciones de endocría el porcentaje de homocigosis se va incrementando y va decreciendo el porcentaje de heterocigosis. Esto sucede cuando trabajamos con poblaciones segregantes o F2, en las cuales la mayoría de los individuos tienen todos sus lochi en heterocigosis. Por efecto de la endocría, debido a la autofecundación, al cabo de 6 o 7 generaciones, la mayoría de los lochi de todos los individuos que constituyen la población son homocigotas. En plantas autógamas disponemos de dos tipos de poblaciones para empezar la selección. Una son las denominadas poblaciones heterogéneas homocigotas, que son mezclas de líneas puras, y la otra, la llamada población heterogénea heterocigota, que son poblaciones segregantes F2 provenientes de la autofecundación de una F1, que a su vez fue producida por el cruzamiento de dos o más parentales. Este tipo de poblaciones heterogéneas homocigotas no son muy comunes y solo se pueden hallar en regiones marginales donde los agricultores, mediante la selección masal, han mantenido estas poblaciones, que son un conjunto de líneas homocigotas, por características como floración, calidad del fruto, altura de planta, etc. Sobre estas poblaciones es factible practicar la selección masal y o la selección individual. La selección masal en este tipo de poblaciones es útil para lograr adaptación ambiental, mejorando algunas características de alta heredabilidad en variedades primitivas o que no han sido sujetas a mejoramiento o a selección intensiva. En cambio, con la selección individual, dado que es una mezcla de individuos homocigotas, con una sola etapa de selección individual y manteniendo la semilla de cada individuo cosechado en forma separada, ya se separan las líneas puras que pueden integrar esa mezcla, y lo que se remite el mejorador es a comparar entre líneas puras para ciertas características agronómicas de interés y quedarse con aquella que muestre esas características. Comparativamente, si aplicamos selección masal e individual a partir de una población mezcla de genotipos homocigotas, con la selección masal no vamos a cambiar la estructura de la población, es decir, va a seguir siendo una mezcla de genotipos homocigotas a través de los distintos ciclos de selección. Lo que puede hacer el mejorador es eliminar la frecuencia de ciertos genotipos que muestren características agronómicas no deseadas. En cambio, con la selección individual, al separar cada una de las plantas que eligen el primer ciclo de selección, ya en el segundo ciclo lo que se limita es a comparar entre líneas cuál tiene mejor aptitud agronómica, dado que todos los individuos que van a componer
cada línea van a ser homocigotas. Entonces puede quedarse con la mejor o las mejores líneas puras que integraban esa mezcla. Selección en poblaciones segregantes F2 de plantas autógamas. Las poblaciones F2 o heterogéneas heterocigota proveniente de generaciones F1 por autofecundación o cruzamiento entre plantas son las poblaciones base para comenzar la selección y desarrollar cultivares en especies como soja, trigo, pimiento, tomate, garbanzo, etc. Estas poblaciones son sometidas a sistemas de selección o métodos de selección que son numerosos y hay numerosas variantes de los mismos. El objetivo principal es obtener, como se vio al principio, una o más líneas puras en las cuales se concentran por selección todos los alelos favorables para características cuali y cuantitativas. En esta oportunidad veremos los métodos de selección masal o bulk y de pedigree, dejando los demás métodos para otras clases. Veremos a continuación entonces los métodos de selección masal o en bulk, la selección genealógica o de pedigree y la selección en bulk modificada. El método de crianza masal o selección masal o en bulk es un método que da preeminencia a la selección fenotípica en poblaciones segregantes heterogéneas heterocigotas. Es un método que permite actuar a la selección natural siempre y cuando ésta favorezca los genotipos deseados por el mejorador o el seleccionador. En este caso, la presión de selección dependerá del ambiente, por ejemplo, con un estrés abiótico, por ejemplo, tolerancia a suelo frío, tolerancia a alcalinidad, tolerancia a sequía edáfica, etc. También es importante la competencia que se da entre los genotipos, dado que estos, al ser altamente heterocigotas, la influencia ambiental puede llevar a un distinto desarrollo de los genotipos y por lo tanto aumentar la competencia entre ellos. Y obviamente la selección es preeminentemente visual. Esquemáticamente la selección masal es muy simple, como toda selección masal, es decir, se basa en seleccionar los mejores fenotipos, mezclar sus semillas y luego volver a sembrar, y así generación tras generación. Con el hecho que estamos en poblaciones de plantas autógamas y si partimos de una F2, sabemos que al cabo de cierto número de generaciones vamos a tener un conjunto de genotipos homocigotas, es decir, la población original heterogénea heterocigota se va a transformar en una población heterogénea homocigota, a partir de la cual, por ejemplo, en F5 o en F6 ya podemos seleccionar plantas individuales porque los genotipos tienen una alta homocigosis y llevarlos a parcelas individuales en las cuales empezamos la comparación entre las líneas potencialmente que nos van a dar los futuros cultivares. Así hasta aproximadamente F9, F10, en la cual los mejores genotipos ya constituyen líneas experimentales que se comparan con cultivares testigos y se decide su lanzamiento como un nuevo cultivar, en este caso una línea pura de autógamas. Las ventajas de la crianza masal o en bulk en plantas autógamas es su simpleza, que se pueden manejar varias poblaciones en selección al mismo tiempo y necesita pocos recursos para llevarlo a cabo, se puede mecanizar. En cuanto a las desventajas, dado que es preeminencia de selección visual, es efectiva para caracteres de alta heredabilidad,
fácilmente discernibles. Por ejemplo, porte de las plantas, resistencia a enfermedades condicionadas por pocos genes, color de flores, etc. Necesita de un ambiente uniforme, es decir, para que la presión de selección ejercida por el mismo sea constante y uniforme sobre todos los genotipos, permitiendo que el mejorador pueda elegir a aquellos que soporten el estrés, que puede ser por suelos fríos, deficientes en nitrógenos o con algún patógeno de suelo. Otra desventaja es que no se puede distinguir entre individuos heterocigotas y homocigotas, y esta es la principal diferencia con los métodos de selección individual en la obtención de líneas puras, dado que hay que recordar que la semilla de las plantas selectas es vuelta a mezclar para el próximo ciclo de selección, por lo tanto no hay un seguimiento de la progenie. Otra metodología a aplicar a partir de una población F2 es la selección de pedigrí o método de crianza genealógico. Esta metodología necesita mayores recursos en comparación con el masal, dado que las progenies de las plantas se siguen en forma individual. Hay una presión de selección debido a eso mucho más uniforme que en el masal. Se puede conocer la genealogía de cada genotipo o línea, es decir, se puede rastrear en cualquier momento todos los ancestros de la línea en selección hasta llegar a la planta individual F2 que le dio origen, y por lo tanto se observa la segregación individual de cada genotipo, es decir, se puede observar si en determinado momento de la endocría la línea sigue segregando para algunos caracteres o no, lo cual va a querer decir que para esos caracteres que no segrega, la línea ya está en homocigosis para los genes que la condicionan a la expresión de ese carácter, o sea que están fijados. Esquemáticamente, a partir de una población F2, se seleccionan plantas individuales, pero su semilla no se mezcla como en el método masal, sino que cada planta cosechada va a dar lugar a una parcela en el ciclo siguiente o en la generación F3. Entonces, se va a poder realizar selección entre surcos o entre familias, y dentro de los surcos elegir las mejores plantas. Es decir, hay una selección de los mejores surcos y dentro de los mejores surcos de las mejores plantas. Eso se va repitiendo generación tras generación a medida que avanza la endocría y los genotipos se van haciendo más homocigotas. Por lo tanto, la variación genética va disminuyendo dentro de las líneas y aumentando entre las líneas. Al mismo tiempo, el mejorador puede ir aumentando la cantidad de plantas de aquellas líneas promisorias o que muestren características sobresalientes para tener suficiente semilla para los ensayos comparativos que se realizarán a partir de F5 o F6. Al igual que en el otro método, la evaluación de los genotipos corresponde a las últimas etapas en las cuales se prueban los genotipos ya homocigotas o líneas puras en comparación entre ellos y con testigos comerciales a fin de identificar la mejor o las mejores líneas puras que luego serán comercializadas. Dentro de las ventajas del sistema de selección por pedigree es, como ya lo mencionamos, que se conoce el pedigree, de allí viene el nombre precisamente, de cada línea, haciendo posible rastrear hasta la planta F2 de la cual se originó la línea. Hay una selección fenotípica y genotípica, dado que en la selección dentro y entre familias yo estoy examinando la segregación de cada genotipo selecto y tengo varias plantas, lo cual
me implica que al tomar el carácter en varias plantas, yo voy a seleccionar en base a un valor medio y voy a ser entonces mucho más eficiente que seleccionar en un solo valor como ocurre en el método en bulk o masal. Por lo tanto, según esto, es mucho más efectiva para caracteres de baja heredabilidad, más aún cuando el material está alcanzando niveles altos de homocigosis, por ejemplo de F4 en adelante. Las desventajas es que necesita mayores recursos y que generalmente es factible de manejar una sola población bajo selección. En la bibliografía y en la práctica existen muchas modificaciones y o combinaciones entre estos dos métodos, el pedigree y el masal o en bulk. Uno de ellos, llamado selección en bulk modificado, combina en las primeras etapas la selección en bulk o masal y a partir de la generación F4 ya se aplica un sistema de pedigree hasta llegar a homocigosis. Esquemáticamente se parte de una población F2 como en los otros métodos, pero aquí se continúa con una selección en bulk o masal hasta F4 para caracteres de alta heredabilidad, por ejemplo resistencia a una enfermedad, porte de las plantas, etc. Y luego ya en F4 se seleccionan plantas individuales y se continúa con el método de pedigree como ya vimos oportunamente. De síntesis, los métodos de selección aplicados en plantas autógamas tienen como objetivo lograr una o más líneas puras perfectamente identificadas. Se puede aplicar selección masal o individual a partir de dos tipos de poblaciones, las mezclas o de poblaciones segregantes. Las poblaciones mezclas son difíciles de hallar y solo se encuentran en regiones marginales para determinadas especies, por ejemplo tomate, pimiento o poroto, que los agricultores han venido manteniendo por una selección fenotípica a lo largo de generaciones. Estas son, se recuerda, mezcla de líneas puras. Entonces con una selección individual puedo obtener ya las líneas puras y probarlas. Comercialmente, para los cultivos de mayor importancia como soja, garbanzo, también tomate y pimiento, se efectúan selecciones a partir de poblaciones segregantes en las dos metodologías que hemos visto, masal o en bulk. Aquí ya la endocría va a permitir que se diferencien líneas endocriadas o puras que seleccionadas van a permitir la obtención de genotipos que combinen la expresión de alelos favorables para las características deseadas. Todos los conceptos vertidos en esta clase pueden ser ampliados con la bibliografía suministrada, la cual puede ser encontrada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias por su atención.